Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Jiménez, me da gusto saludarlos. Hoy, 21 de junio, es el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica y bueno, hay que recordar que cualquier tema con el movimiento pues tiene que ver con una desvalorización. Pero cuando hablamos en general, como en el caso de la esclerosis, que por ejemplo aquí se pueden presentar varios focos de Hammer en el cerebro, lo cual indica que hay muchos órganos afectados. Esto es lo que nos dice la medicina tradicional. Pero bueno, la biodesprogramación indica que ante esta situación hay un conflicto distinto que está afectando todo nuestro cuerpo, nuestra movilidad. En el caso de la esclerosis podemos hablar, por ejemplo, que son un 90% yacentes la persona que lo presenta, que presenta esta situación. ¿Por qué? Porque el tema aquí es si me muevo, muero. Entonces, ¿qué hace la esclerosis? Que nos detiene, nos impide movernos. Y hay que analizar qué parte del cuerpo es la que nos está, la que nos duele o la que no podemos mover. Por ejemplo, si estamos hablando de brazos, podemos decir un tema de sujetar o de abrazar, o en cuanto al trabajo, por ejemplo, o de piernas, avanzar. En la mayoría de los casos se afecta a las piernas debido a que avanzar o caminar es peligroso. ¿Por qué? Porque si buscamos en nuestro árbol transgeneracional, vamos a encontrar historias de muerte por accidentes, por ejemplo, accidentes fatales en bicicleta o en cualquier medio de transporte donde alguien perdió la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que el yacente, la persona que nace en la fecha que esa persona murió, va a tener problemas de movilidad cuando quiera hacer una actividad parecida a donde murió la persona que antes ya había fallecido. Yéndonos específicamente a la esclerosis lateral amiotrófica, hablamos de una persona que tiene mucho ego, por ejemplo, que tiene mucho ego y que siempre está en competencia con otra persona, y cuando siente que llega otra que le quita su lugar, por ejemplo, podemos buscar historias en donde llegó un compañero nuevo y sabe hacer todo mucho mejor que yo, es más eficaz y yo ya no sirvo de nada. Y como le están dando exactamente en esa persona en donde él ya tenía conocimiento, él para esa persona ya es una batalla perdida, empieza a desvalorizarse. También debo buscar conflictos emocionales en mi vida que tengan que ver con me equivoqué al dar ese paso, y recordemos que puede ser real o simbólico, o no quiero ir para hacia adelante, hablando por ejemplo en cuanto a miedo al futuro o miedo a que pase algo. No quiero retroceder o ver algo que como una amenaza y no me quiero mover. La esclerosis lateral amiotrófica es padecida por personas por un alto ego, personas que se sentían poderosas, inteligentes, rápidas, muy audaces, y en pocas palabras el descubrir que dejaron de ser seres superiores para pasar ahora a ser uno más o ser normal los destruye. Será importante también analizar en el caso de las vértebras cuáles de ellas presentan dolor o molestia inicialmente para determinar el significado específico de cada una y encontrar de qué estoy huyendo o qué es lo que me da miedo. Y una vez hecho todo esto a profundidad, determino que todo lo que se ha hablado aquí en cuanto a mis miedos, en cuanto a los accidentes, tiene sentido para mí, porque entonces la esclerosis, este tipo de esclerosis, no es mía. Deberé buscar en mi árbol transgeneracional todas aquellas historias de personas que hayan muerto en el movimiento, por querer huir de algún accidente, por querer huir de alguna amenaza, por querer huir de alguna situación que pusiera en peligro su vida. ¿Por qué? Porque la persona que venga después o su doble es la que va a sufrir, si ese es su programa, es la que va a sufrir de una esclerosis o de algún tipo de esclerosis. La esclerosis en general representa si me muevo, me muero. Entonces la persona que lo tiene debe de buscar algún accidentado o alguna muerte fatal, trágica, de la cual él sea doble por nombre, por fecha de nacimiento o porque haya nacido en el mes en que esa persona murió, por algún rango de diferencia de días, pero eso es lo que le va a ayudar. ¿Por qué? Porque al hacer un duelo de esa persona y reconocer su muerte, él puede trascender esta situación.
¿Cómo? Al identificar sus miedos, qué es lo que tiene miedo actualmente, porque esa persona identifica, por ejemplo, puede decir, me da miedo estar en escaleras, entonces podemos buscar historias de accidentes en escaleras, o en una bicicleta, buscamos historias en bicicleta, en una muerte, o en accidentes de tráfico en coche, también es lo mismo, empezamos a buscar esas mismas historias. De esta manera la persona que tiene esclerosis actualmente puede entregar esa historia mediante algunos ejercicios para que pueda entregar la historia y se pueda liberar de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque es como si la persona en nuestro inconsciente estuviéramos cargando con ella y no nos dejara movernos, porque el inconsciente nos protege para no morir de esa manera. Al nosotros identificar, nosotros entregamos esa historia y podemos empezar con nuestra propia vida sin temer a que me pase lo mismo, mediante un duelo y mediante la identificación de mi inconsciente y reconociendo a la persona que falleció de esa manera trágica. Esto es en casi todos los temas de la esclerosis. Y bueno, pues espero que esto les funcione. Porque se dice que pues esta enfermedad no tiene cura, y aquí lo que nosotros tenemos la fe o la esperanza que mediante la toma de conciencia nosotros podamos recuperar nuestro bienestar. Nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, hasta luego.